Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy en Footbar Soccer queremos hacer un programa especial de editoriales que cada uno de mis colegas irá haciendo, pero el primero no tiene que ser de otro, sino de Diego Armando Maradona, quien lamentablemente dejó este mundo un 25 de noviembre del año 2020 y junto con él murió el fútbol. Y si no murió el fútbol, murió gran parte del fútbol. Diego, que nos había dejado una vida llena de excentricidades, lamentablemente dejó un dolor profundo no solo en los argentinos, sino en todos los fanáticos del fútbol. Porque si tú eras fanático del mundo y no eras fanático de Diego, no sabías nada. Decía Bilardo antes de su lamentable enfermedad. Diego nació en 1960. Fue el cuarto de 8 hijos. El, el hijo de don Diego y de Tota, a quien Diego amó más que al fútbol mismo. Se desempeñó en Villa Fiorito, en un barrio muy pobre de Buenos Aires. Incluso Diego mencionaba muchas veces que su madre y sus hermanos mayores dejaban de comer para que los menores, los más chicos de la casa, lograran comer. Así empezó el andar del Diego futbolista, el Diego que se hizo campeón del mundo y el que se hizo inmortal, tanto así que la FIFA lo reconoció junto a Pelé como los dos mejores jugadores del siglo XX y la historia, en 127 años de fútbol, lo reconoce como los dos mejores jugadores y los dos jugadores en los que se basa el fútbol. Diego, en Villafiorito, jugó en el equipo Cebollita. Allí empezó a destacar con una zurda impecable. Con sus 8 años, era, era partícipe de un sentido de líder que ningún otro niño para su edad tenía. A los 10 años, llamó la atención de propios y extraños y el diario El Clarín, el mismo que 60 años después anunciaría, que 50 años después anunciaría su muerte, le dedicaba una pequeña columna y esa pequeña columna llamó la atención del Argentinos Juniors y allí empezó el andar de Diego. Un Diego que desde pequeño se presionó para llegar a lo más alto. Con menos de 15 años, faltando un mes para que cumpliera 16 años, Diego Armando Maradona debutó en un partido frente a Talleres de Córdoba, ingresando en el segundo tiempo, y allí inició un camino profesional que derivó en 679 partidos disputados entre camisetas, camisetas de clubes de selección. Anotó 346 goles, ganó una Copa del Mundo y ganó nuevos títulos con sus clubes. Si bien no fue un hombre de récords y estadísticas, Diego no necesitó eso. Diego solo necesitó la caprichosa, su pierna zurda y un campo de fútbol y otros malos para dejar su huella imborrable en el mundo del fútbol. Así comenzó el andar de Diego, que duró 4 años en Argentinos Juniors, desde 1976, año en el que debutaría, hasta 1980, dejando chispas dentro de su juventud, lo que se convertiría en un crack mundial. Asimismo, pasó a Boca Juniors de Argentina, donde apenas estuvo una temporada. Si bien Boca, que en ese momento pasaba un crítico económico, dejó pinceladas del futuro jugador que llegaría a ser. Fue un crack y desde muy joven tuvo la 10. Allí pasó al Fútbol Club Barcelona en 1962. Duró apenas 2 temporadas en el club, una de las cuales estuvo lesionado, marcado por una grave enfermedad como fue la hepatitis, que lo dejaron a Diego marcado. No pudo desarrollar lo que fue su verdadero fútbol. Allí también Diego iniciaría el consumo de drogas, según dijo él mismo. Y lamentablemente la cocaína nos prohibió ver a Diego Armando Maradona, como él mismo lo confesaría en el año 2003, de que no haber consumido un jugador que no. En Barcelona, a pesar de su poca estancia en el dejó destellos de una grandeza impresionante, jugadas que nunca olvidaremos, como aquel gol frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde engancha al arquero y se engancha a los dos defensas en el área pequeña, y fue ovacionado por todo el recinto del Paseo de la Castellana.
Diego fue vendido a un modesto club, el Napoli. En ese momento el Nápoles de Italia solo vivía para salvarse del descenso. Llegó a un club con problemas económicos, si es verdad, en el año 1984. Pero cuando lo dejó en el año 91, fue tan grande que Diego tuvo una iglesia, tiene una iglesia en Nápoles y en Argentina, la iglesia maradoniana, de la que estoy seguro todos los hinchas del fútbol somos parte en cierto modo. Fue tan grande Diego que el mismísimo Enzo Ferrari mandó a construir un Ferrari negro cuando en la época solo se hacían rojos para regalárselo al Diego. Un Diego que en 1984 ya era considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Tanto así que a su presentación en el San Paolo, el actual Diego Armando Maradona, porque así se le cambió hoy el nombre, asistieron 60.000 personas, un récord que sostuvo durante 50 años hasta que Cristiano Ronaldo lo rompiera en la presentación del Real Madrid. Una gran y increíble expectativa se daba en Nápoles y Diego fue todo para Nápoles. Con el Napoli, Diego ganó 5 títulos en 7 años, una institución que tenía casi 30 años de historia, a un solo título. Ese fue el Diego, el que no solo marcó el antes y el después del Napoli, sino que marcó el antes y el después del fútbol. ¿Cuántos títulos lleva el Napoli desde que Diego dejó en 1991 el club? 3 títulos. Es decir, la época dorada del Nápoles fue de la mano de Diego que lo llevó a ganar retos consecutivos. El primero, una hazaña histórica que solo habían hecho Torino, Juventus e Inter, ganarlo junto con la Copa de Italia. No obstante, Diego también alzó la Copa de Europa, la actual Europa League, donde dejó en el camino a Juventus, al Bayern de Múnich y al mismo Torino de Italia, siendo artífice de sus goles y sus asistencias en su totalidad para su club en esos momentos cruciales. Llegamos al año 1985. Diego llega a Venezuela y fue la única vez que vimos a Diego como futbolista profesional en el país de tricolor. Diego ya había venido a jugar con 12 años un mundial en la ciudad de Caracas, pero como profesional sería la única vez que visitó Venezuela. Y no podría ser en ningún otro sitio que en la mágica San Cristóbal, la ciudad más futbolera que tiene el país, y en el templo sagrado del fútbol venezolano, donde Diego, artífice de 2 goles en esa pequeña historia, 3 goles por 2, de la selección argentina ante una selección venezolana que guerrió, luchó y que también estuvo a punto de romperle los ligamentos a Diego. Cuando 48 horas antes en el grandioso Hotel Tamá, actualmente clausurado, Diego Armando Maradona, reunido de muchos periodistas y fanáticos que lograron colarse en el restaurante del hotel, recibió una patada en su tendón de Aquiles que lo inflamó y que estuvo a punto de dejar no solamente a Diego sin este partido, sino sin el Mundial y la carrera. Diego se infiltró y jugó en Pueblo Nuevo. Al final también tendría que infiltrarse la rodilla al salir del estadio porque no soportaba el dolor. Pero ese fue Diego, aquel que dejó todo por la camiseta argentina. Y si bien los de Bilardo tenían un equipazo en el año 1986, todos coinciden que nada, no hubiese logrado alcanzar la copa si no hubiese estado Diego. No solo por lo futbolista, sino por el Diego líder, coraje. En aquel partido de los cuartos de final recordadísimo ante Inglaterra, en el camerino, se hablaba de la guerra de las Malvinas. El profe Bilardo les prohíbe a los jugadores hablar de ese tema, que se olvidaran de las Malvinas. Pero Diego no. Diego estaba luchando una guerra dentro del campo y le dijo a sus jugadores en su charla motivacional, vamos a matarlos, que estos nos mataron un montón de pibes. Si bien Argentina perdió esa guerra, ganó ese partido y fue uno de los partidos íconos del mundo del fútbol, porque Diego pasó de ser un villano, un tramposo, un ladrón, a dibujar el gol más bonito en las historias de los mundiales y sin duda uno de los más bonitos en la historia del fútbol. Y aquel recordado relato del argentino diciendo, ta, 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 genio, genio, ¿de qué planeta? Barrilete cósmico agarraría el balón en la mitad de la cancha.
eludaría a 6 rivales, incluido el guardameta, y con la pierna derecha, sí, la que tenía de palo, Diego anotó el 2-0 y pondría a volar y a tocar con las manos, con el cielo con las manos a toda Argentina y a las Malvinas también. Diego en este partido haría la mano de Dios, que fue el 1-0. Aquel balón donde Diego se da cuenta que no puede llevar, eleva su brazo izquierdo y sí, golpea el balón con la mano. Sale a celebrarlo sabiendo de que en cualquier momento podían anulárselo, pero no, a Diego no. Y allí se consagró como la mano de Dios. Ese Dios que un famoso comentarista, un famoso escritor argentino, lo titularía el más humano de los dioses. Porque eso fue Diego. Se equivocó como todos, tuvo exceso como toda persona que tiene fama, pero Diego fue un dios dentro del campo. Y rozó ese dios en aquella final donde le gana a Alemania 3-2, donde él no anotó, pero puso 2 asistencias. Sería Burruchaga finalmente quien les daría el título a los argentinos. Una copa donde Diego anotó 5 goles y se fue de subcampeón de goleo. Pero sin duda, vimos la actuación más destacada después de Pelé en un mundial. Algo que solo Zidane estuvo similar a haber hecho, pero que lamentablemente Zidane salió expulsado en el 2006. Diego jugó y siempre tuvo la dorsal 10. Se retiró un 25 de octubre de 1997. Al salir de Nápoles en el 91, Diego pasa al Sevilla en un paso gris que tuvo por el equipo del Sánchez Pizjuán, una sola temporada. Allí, Diego regresa a Newell's Boys y juega a 2 temporadas donde destacó de una manera formidable. Pero si abrimos un paréntesis entre sus clubes, nos encontramos con el Mundial del año 90, donde Argentina llegó como clara favorita, puesto que Diego era indiscutiblemente el mejor jugador del mundo. Ni siquiera la elegancia de Platini podía acercársele a los talones al Pelusa. Un Pelusa que llegó hasta la final del Mundial y que con aquel polémico penal Alemania lo dejó sin repetir el título, diciendo Diego Armando Maradona que fue el partido más triste de su historia hasta el momento, porque en el año 1994, con un Maradona, si bien ya no era considerado el mejor jugador del mundo, aún mantenía un nivel extraordinario en Boca Juniors, llegaba a una selección junto con Canilla, marcada de estrellas. También estaba el Cholo Simeone, por cierto, en esa selección. Y vimos la última actuación de Diego en un mundial, que fue en aquel partido frente a Grecia, donde esa recordada imagen de la enfermera tomado de la mano y dejándolo sin mundial y dejando una Argentina golpeada psicológicamente que dejaría el título en carrera en octavos de final y finalmente alzaría a Brasil. Llegaría el año 1995, las 2 últimas temporadas de Diego en el fútbol profesional. Estamos hablando de 19 temporadas, de 21 temporadas a nivel profesional. De esas 21, 18 Diego estuvo como el top del mundo. Y con él llegaron esas palabras en el año 1997, donde donde en su templo, donde en la Bombonera, Diego se retira. En el club que amó toda la vida y el club que lo amó a él toda la vida. En el estadio que lo vio triunfar no solamente como jugador, sino que después lo vería meter a Argentina en una Copa del Mundo en extremis el año 2010. Diego se retira en el año 2007 y ahí el fútbol pierde a una de sus piezas más valiosas en activo. Pero el Diego, controversial como siempre, polémico como siempre, egocéntrico sí puede ser, pero Diego siguió y en el año 2000 fue catalogado junto con Pelé en una anécdota increíble, puesto que la FIFA le iba a dar el premio a Pelé como el mejor jugador de fútbol en el siglo XX, pero la votación la gana Maradona al público y Maradona fue considerado junto con Pelé los dos mejores jugadores no solo del siglo XX, sino con el permiso de Alfredo Di Stéfano, los dos mejores jugadores de la historia mundial. Ese fue Diego, aquel Diego que años después dejaría
importantísimas, así como también imágenes deplorables. En su paso como técnico no fue muy exitoso. Llevó a la selección argentina solo a los cuartos de final del año 2010, con un Lionel Messi recién ganado su bota de oro, su balón de oro y también su bota de oro. Ese fue Diego, un Diego que en el Mundial de Rusia 2018 nos dejaría esa imagen casi cayéndose del palco. Un Diego que cuando volvió a Argentina recibió homenajes en todos los estadios del fútbol argentino, recibió un trono y que, para casualidades de la vida, su última, su última, su última ofrenda y su última fiesta en un estadio de fútbol sería en la Bombonera. Diego nos dejó muchas frases, pero sin duda ya para terminar este hermoso editorial, queremos dejar una que marcó la historia del fútbol para Diego. Fue en el año 2001 en su partido de homenaje en la Bombonera. Allí estaba René Higuita, por cierto, su gran amigo. Dos genios incomprendidos del fútbol, pero así son. Diego tomaría el micrófono y en todo su discurso diría una frase que quedó marcada en la historia de todas las personas fanáticos del mundo. Abro comillas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Que eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no. La pelota no se mancha. Cierro comillas. Así lo diría Diego Armando Maradona entre lágrimas. La pelota no se mancha. Y es que tú nunca la manchaste, Diego. Tú le diste sentido a la caprichosa. Y hoy te despedimos conmocionados. Si bien no tuve la dicha de verte jugar en vivo, he tenido la oportunidad de ver ese Mundial 86 millones de veces a través de internet. Eso fuiste, Diego. Un Diego que se veló en la Casa Rosada y que ya está bajo tierra, descansando en paz. Millones de argentinos pudieron darte un último adiós. Te fuiste con las tres camisetas que más amaste. La de Argentina, que lo amaste más que a la vida misma y el fútbol mismo. La de Boca, el club de tus amores. Donde compraste aquel palco VIP que se iluminó la noche anterior, dándote, fue la única luz en 100 metros alrededor de la bombonera. Diego se tuvo que ir y nos dejó un vacío en tremendo. Pero yo les voy a decir algo. Algo que muchas personas dicen y lo recuerdan es por su vida controversial y por su verbo zurdo. Yo no lo voy a recordar por su verbo zurdo. Yo lo voy a recordar por su zurda de oro que nunca nadie ha dejado de igualar. Y los que critican a esas personas, yo sé que saben de la vida, pero de fútbol no saben nada, porque las imágenes que nos dejaron los argentinos estos días nos dejaron claro que el fútbol es un estilo de vida. Y sí, Diego, Pelusa, Barrilete contigo murió el fútbol.